Hola, soy Wilson Sarria de WD Studios, WD Cine Video y les estoy dando la bienvenida a una nueva sesión de guiones, libretos e historias. Hoy vamos a hablar de la trama. Usualmente es una palabra que suena muchísimo en el mundo de las historias, en el mundo de los libros, de las películas. Pero usualmente no sabemos de qué estamos hablando cuando nos referimos a la trama. Y suele ser un poco complicado explicarla y puede ser un poco complicado entenderla. Pero ya en la práctica, dentro del proceso que vamos a ver el día de hoy, pues resulta un poco más sencillo comprender qué es la trama. La trama es como una especie de pegamento de la estructura. Imaginen un esqueleto, ¿sí? Tenemos todas las partes del esqueleto, pero están todas en el piso y no tienen fuerza para sostenerse por sí mismas. Entonces nosotros hemos desarrollado una estructura piramidal y necesitamos que las partes que unen esa estructura estén pegadas de manera sólida, pero que permitan una movilidad, ¿sí? Que no sea algo que sea rígido. Hay estructuras que uno puede convertir en rígidas y la verdad se vuelven difíciles con el tiempo. Y hay estructuras que cuando yo le aplico la trama de la manera adecuada, entonces se vuelven dóciles, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué es la trama? La trama es como una línea que vamos a seguir de acontecimientos que están basados en una temática específica. Entonces, no es lo mismo hablar del género. Entonces, los géneros son más pocos y son más cerrados. Y los géneros tienen que ver con la emoción que yo genero en el espectador cuando ve mi película. O esa es la idea. Entonces, hablamos de terror, hablamos de comedia, hablamos de drama, hablamos de acción y hablemos de thrillers, ¿sí? Esos serían los géneros. Hay subgéneros que salen de ahí, ¿sí? Que se pueden abrir, pero en un principio esos serían los géneros base, ¿sí? Estamos hablando de los dramas, estamos hablando de las comedias, de las películas de acción y estamos hablando de el terror y los thrillers o el suspenso, ¿sí? Se puede llegar a variar un poco entre terror, thriller, suspenso. Tal vez es como una subvariación, pero se puede trabajar también como un género específico. Entonces, lo que hacemos nosotros es, desde el principio, sabemos si nuestra película va a ser una comedia o va a ser un drama, o nuestra historia, nuestra novela, ¿sí? Nuestra obra de teatro va a ser qué tipo de obra estamos trabajando. Eso ya lo sabemos, pero cuando decimos la trama, entonces nosotros tenemos una historia basada en una idea y en el storyline hablaba de chico conoce chica, papá no los deja estar juntos. Sí, que estamos hablando de lo que mueve la historia de nuestros personajes y el conflicto, ¿sí? ¿Se acuerdan del storyline? El storyline es más completo, pero estoy usando un ejemplo sencillo para que comprendamos de qué se trata la trama. Entonces digamos que vamos a usar una trama de pez fuera del agua. Entonces cada trama tiene unas reglas, tiene unas normas específicas. Pero la parte sencilla es que la trama del pez fuera del agua implica que es una persona que está en una situación donde él no le es sencillo, que no es su zona de confort para nada. Por ejemplo, hace poco Apple TV estrenó una serie que es muy divertida, es una comedia muy divertida, que trata de un equipo de fútbol, del fútbol latino que nosotros conocemos como fútbol, no el fútbol americano, o de lo que allá se conoce, en otros lados se conoce como soccer. Es la historia de un equipo inglés en Inglaterra, un equipo de fútbol que va a ser entrenado por un entrenador de fútbol americano de los Estados Unidos. Entonces ahí es donde está el pez fuera del agua. ¿Sí me hago entender?
O sea, es un entrenador de fútbol americano de una costumbre completamente diferente, ¿sí? Se va para Inglaterra, lo contratan para Inglaterra a que trabaje con un equipo de fútbol del que no conoce absolutamente nada, no sabe nada de fútbol, de las reglas, de fuera de lugar, de saque con la... nada de eso él sabe. Entonces, la idea de este entrenador es que está contratado para el objetivo de lo que fue contratado es para que le vaya mal, ¿sí? Pero la premisa está dada. ¿Y qué pasa si este entrenador hace que le vaya bien? Entonces la historia es cómo este tipo enfrenta a través de su carisma la adversidad, ¿sí? Cada adversidad que le se presenta la enfrenta con su carisma y hace que al equipo le vaya bien de la manera correcta, o sea, uniendo al equipo. Pero en un principio es una trama de pez fuera del agua, ¿sí? Entonces esa es la trama de la primera temporada. Y esa es la trama general. Entonces, si hay una trama general, ¿quiere decir que puede haber tramas secundarias o subtramas? Sí, puede haber. Pero en la medida en que yo administre las subtramas, es donde estará, entre comillas, la maestría con la que estoy escribiendo mi historia. Yo tengo un documento básico que adquirí hace muchísimos años, hace como 20 años, creo yo, más, casi 25 años, donde habla de las tramas, y voy a leerles algunas de las tramas que existen, porque a pesar de lo que uno crea, las tramas vienen también, así como hay géneros limitados, hay tramas limitadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la del precio del exceso. Hemos visto miles de historias en el teatro, hemos visto miles de historias en la literatura del precio del exceso. O sea, cuando nos excedemos en demasía, pagamos eso de alguna manera. Entonces la trama se llama así, el precio del exceso. Hay una trama que se llama de descubrimiento, ¿sí? Pero hay una base en que la trama de descubrimiento puede ser un descubrimiento personal o simplemente que los personajes van a ir a descubrir algo. Tenemos una trama de sacrificio, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes vieron Viven, la película de Viven. Esa es una trama que habla de esfuerzo y sacrificio, ¿sí? Un sacrificio impresionante que tuvieron que hacer estas personas, basada en la vida real, basada en unos libros también, ¿sí? Entonces tenemos una que es muy clásica, que se llama la del redención. Es decir, yo la había embarrado y ahora quiero, a través de un proceso que la misma trama me dicta el proceso, recuperar, quedar bien otra vez, ¿sí? Está el amor prohibido, está una trama que es supremamente conocida, la trama del amor, porque no son iguales. La trama del amor es ese enamoramiento, ¿no? La trama bonita, donde ellos se conocen, chico conoce chica y se enamoran, ¿sí? Hay conflictos, pero el amor los vence y toda esa cosa. Tenemos el amor prohibido, ¿sí? Ya más parecido o el amor en contra de a Romeo y Julieta, en lo que hablábamos en otros capítulos. Está la trama de maduración. Vamos madurando, o el personaje o los personajes van madurando a través de el proceso. La de transformación. O sea, yo era una cosa y luego termino en otra. No siempre la transformación, porque a nivel de transformación estamos hablando de procesos personales, no siempre la transformación es positiva. Y tenemos acá la de la metamorfosis. Obviamente vamos al libro, ¿sí? Pero también vamos a ir, por ejemplo, a la película La Mosca, por decirlo de alguna manera. Las transformaciones siempre tienen que ver con sucesos que hacen que el individuo como tal, tanto su psique como su comportamiento, como su cuerpo, se transformen, ¿sí? Se cambien a otra cosa completamente diferente, inclusive a otro ser. Tenemos la tentación, ¿sí? Entonces, infiel, ¿sí? Las tramas de la infidelidad. Pero la tentación también tiene que ver a través de desear cosas que no son, querer hacer cosas. La tentación,
el desvalido, la rivalidad. Entonces esas películas que han visto ustedes, y hay una serie de historias que tienen que ver con el hecho de que yo debo unirme a un equipo para enfrentar a otro a través del deporte, del baile, de la misma ciencia, en fin, eso es una cosa. Están las tramas de enigma, ¿sí? Donde obviamente el thriller y las bases de suspenso se alimentan bastante porque van directamente ligadas a ella. La venganza, obviamente las de aventura, las de búsqueda, persecución, rescate, y una que es muy famosa, que es la del héroe. La trama del héroe la podemos ver en sagas de literatura como El Señor de los Anillos. La aventura que lleva a cabo estos personajes, que son personajes débiles, que deben enfrentar a un reto supremamente gigantesco, enorme, espectacular. Por ejemplo, la trama del héroe se reconoce porque está este individuo pequeño que parece que indefenso, como sin fuerza, ¿sí? Pero tiene un mentor, ¿sí? Y ese mentor lo ayuda a desarrollar una fuerza interior que es la que lo lleva a lograr vencer la adversidad enorme que conlleva. Entonces, por ejemplo, Frodo es nuestro héroe en El Señor de los Anillos. Luke Skywalker es nuestro héroe en la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Y hay muchísimos de esos, ¿sí? Entonces, las tramas son importantes porque nos dan cierta clase de asidero. Hay gente que dice, no, pero yo no le voy a aplicar ninguna trama a la vaina, yo simplemente voy a escribir la historia. Cuando termina la historia, aún estos escritores que empiezan una cosa y luego terminan sin hacer la estructura piramidal, después uno lee, ay, vea, pues que esta es un pez fuera del agua. Porque a donde vayas, a donde tú te muevas, las tramas te acompañan. Pero es mejor si tú conoces el ingrediente que estás aplicando, porque puedes tergiversar, manipular, controlar los ingredientes de las facetas de ese ingrediente, las partes de ese ingrediente. Entonces, cuando conoces las tramas a fondo, cada parte de esas tramas, entonces es más fácil manejarlo, ¿sí? Entonces yo tengo una película de acción, pero mi trama es de aventura y la voy a desarrollar con una de redención. Entonces una trama de aventuras con una trama de redención y las voy a mezclar con el mismo personaje. Ese mismo personaje va a desarrollar la aventura y la redención, ¿sí? Y es una película de acción, entonces obviamente yo sé debe haber acción, a qué se trata la acción, en qué busca la acción, debe haber peleas y persecuciones, ¿sí? Lucha y persecución, ¿ok? Escapes, ¿sí? De eso se trata, las películas de acción se tratan de eso. Pero ya cuando hablo de la aventura, entonces le voy a involucrar otros ingredientes. Entonces tenemos, por ejemplo, Los Cazadores del Arca Perdida. Es una película de acción, de aventuras, ¿sí? Pero entonces, aparte de eso, yo voy a decir, no, es que también quiero que haya redención. Entonces nuestro personaje había cometido un terrible error al principio o antes y va a vivir esta aventura llena de acción para encontrar la redención. Entonces busco las características que tienen las tramas de aventura, las características que tienen las tramas de acción, de redención, y comienzo a aplicarlas en la fase siguiente de mi estructura piramidal, que es la construcción de las partes, de las escenas, ¿sí? Entonces yo me voy abriendo de arriba hacia abajo y voy desarrollando. Al final lo que voy a tener es el guión o el esqueleto o el storyboard es otra cosa. Pero la escaleta gigante de todo lo que estoy haciendo. La sinopsis general de lo que estoy haciendo. Aunque básicamente construyo toda la historia a nivel piramidal. Es muy fácil y lo vamos a ir viendo más adelante.
A ustedes muchísimas gracias, espero que esto haya sido de mucha ayuda. Recuerden compartir, recuerden hablar de esto con otras personas y si les ha ayudado, pues compártanlo, suscríbanse y nos vemos en la próxima.